buenos días, los saludo con la paz del Señor. Sí, te habla la hermana Andrea Núñez. Estamos aquí junto a nuestra hermana Nancy, como todos los días martes, día jueves, y con este programa Cristo Viene Ya, que se emite desde las 11 a las 13 horas, sí, para darte la mejor compañía, para hablarte lo más maravilloso y lo principal, amén, que es la palabra de Dios, amén, la palabra, conocer a este Jesucristo maravilloso, saber qué es lo que habla nuestro Dios, qué es lo que dijo nuestro Señor, amén, y qué es lo que Él pide, lo que Él quiere, como dice Miqueas, lo que pide Jehová, amén, qué es lo que pide el Señor, amén, de nuestras vidas y de nuestro corazón. Este es un tiempo maravilloso de buscar a Dios, este es un tiempo de darle gracias a Dios, hoy este día, darle gracias a Dios porque podés ver el sol una vez más, porque podés contemplar a tus hijos, sí, abrazarlos, amén, porque podés verdaderamente levantarte, tener fuerzas para continuar. ¿Y quién es el que te da la fuerza si no es nuestro Dios maravilloso, el que nos levanta día a día? Así como dice la palabra, amén, hoy ha nacido, ha amanecido, sí, ha salido el sol de justicia, amén, y qué bueno que podamos estar bajo esa justicia de Dios, bajo esa cobertura de Dios, bajo el brazo poderoso de Dios, amén, que nos esté resguardando y protegiendo día a día, y darle gracias, como siempre digo, darle gracias a Dios por un día más, darle gracias a Dios por su amor y su misericordia, darle gracias a Dios porque este es el día que ha hecho el Señor para nuestras vidas, amén, y su misericordia se ha renovado en este día maravilloso. Y cómo no darle gracias. Tal vez estás pasando por problemas, por circunstancias, por dificultades, amén, pero qué bueno es sacar una alabanza, un gracias, Señor, a pesar de darle gracias a Dios, y ahí va a venir el gozo, amén, el gozo, la fortaleza, porque verdaderamente es muy fácil alabar al Señor y darle gracias a Dios cuando todo está bien, pero cuando todo está mal, cuando hay circunstancias en nuestras vidas, amén, la palabra de Dios dice que si alguien está triste, si alguien está angustiado, que cante salmos, amén, que alabe al Señor, y ahí va a venir el gozo, la fortaleza, porque el Señor habita en medio de la alabanza de su pueblo. Así que te damos la bienvenida, vos que te estás conectando, si aquí en la radio, en la página de la radio Jesús Pan de Vida, amén. Así que te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Sé que hoy hay palabra de Dios, sé que hubo palabra de Dios desde temprano, amén, pero el Señor quiere seguir hablando a tu vida, a tu corazón, en este tiempo tan peligroso, en este tiempo donde se están definiendo tantas cosas en distintos países. Qué bueno que nosotros tomemos la decisión de seguir a Cristo, qué bueno que nosotros tomemos la decisión de agarrarnos fuertemente de la mano de Dios, porque los tiempos son malos, porque los tiempos son difíciles. La palabra de Dios lo dice, no lo digo yo, vienen tiempos difíciles, pero también dice la palabra que a los fieles, a sus hijos, amén, Él los guardará de la hora de la prueba, Él los guardará, amén, aunque vamos a pasar tribulación, persecución y cosas que dice la Biblia, pero Dios nos va a guardar. Así que qué bueno que vos tomes la decisión en este día de seguir a Cristo. Amén. Dice la palabra de Dios que así como en los tiempos de Noé, muchos rechazaban, a él predicaba de que iba a venir un diluvio, que la tierra iba a ser destruida, y muchos se burlaban y muchos se reían porque no creían en esto, y estaban allí y se daban en casamiento y hacían fiesta y estaban ocupados, lo que quiere decir la palabra, estaban ocupados en otros asuntos y se olvidaron de Dios, amén. Y tal vez en este mundo se rechaza a Cristo, pero va a llegar un momento que vamos a estar en la presencia de Dios, y todo aquel que lo rechazó, dice la palabra de Dios, que el Señor no le va a conocer. Entonces, qué importante es que nosotros tengamos a Cristo en nuestras vidas. Hablo para aquel que no conoce, sí, la palabra de Dios, aquel que nunca tuvo un encuentro con Jesucristo, saber que Jesucristo le ama, que Jesucristo verdaderamente fue el sacrificio vivo para pagar por los pecados de esta humanidad. Y la palabra de Dios dice que todo aquel que le recibe al Hijo,
le recibe al Padre. Entonces el único camino a la salvación se llama Jesucristo. El único aquel que nos limpia de los pecados es la sangre de nuestro Señor Jesucristo que Él derramó en la cruz. El único que verdaderamente nos da salvación y vida eterna se llama Jesucristo. Él es el camino, Él es el nexo para una vida plena, para una vida eterna con nuestro Padre Celestial. Entonces, qué importante es entender que necesitamos a Jesucristo en nuestras vidas. También hablo a cristianos, amén. Cristianos que dicen, yo soy creyente, yo tengo a Cristo, pero con sus hechos niegan a Cristo. La palabra de Dios dice allí en Mateo también que muchos habrán hecho muchas cosas y creerán que ellos lo hicieron. Y le dirán a Jesús, en tu nombre hemos echado fuera demonios, en tu nombre hemos orado por los enfermos y los enfermos han sanado. Hemos entregado muchas almas para ti, Señor. Hemos hecho esto. Hemos hecho lo otro, yo hice más que aquel, yo hice más que aquella, Señor. Pero el Señor le va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Saben por qué el Señor les dice eso? Porque su testimonio y su manera de ser nunca cambió. Tal vez dentro de un púlpito, tal vez tenían mucha palabra, tenían mucha oratoria, tenían mucho conocimiento de la Biblia. También tenían una buena técnica para llegar a las emociones de las personas. Y hablaban de amor, y hablaban de perdón, y hablaban de integridad, y hablaban de unidad, y hablaban de muchas cosas hablaban. Pero delante del trono de Dios, Dios no puede ser burlado. Y delante del trono del Señor, todos vamos a rendir cuenta por cada cosa que nosotros hemos hecho. Todos, buenas y malas. Por eso el Señor también les dice, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque cuando terminabas de predicar, hablabas mal de tu hermano. Porque cuando terminabas de decir, sí, dale, qué bueno lo que estás haciendo, sigue adelante, detrás de la espalda hablabas mal de la obra que estaba haciendo tu hermano y del esfuerzo que estaba haciendo tu hermano. Cuando te movía la envidia, cuando te movía la egolatría. Entonces, delante de Dios, nosotros tenemos que entender en este día que Él ha renovado su misericordia, que tenemos que ser transparentes y ser íntegros. A cristianos les estoy hablando y me hablo a mí misma. Ser transparente y ser íntegro delante de la presencia de Dios. Muchos creen que tienen sus manos limpias y su corazón puro y predican sobre eso, pero con sus hechos delante de la presencia de Dios lo están negando a Jesucristo. Y este es un tiempo de hablar la verdad. Este es un tiempo de que el creyente tiene que volver a morir para volver a vivir. Tiene que crucificar su carne, crucificar su humanidad y volver a vivir. Si te olvidaste cuando tuviste un encuentro con Jesucristo, te olvidaste y de a poco se te fueron pegando los viejos rudimentos, hoy es un día para arrepentirnos. Hoy es un día para decir, Señor Jesús, te he fallado, te he dejado, te he negado. Señor Jesús, estuve haciendo las cosas que no te agradaban. Qué bueno es poder decir, no, presentarse al trono de la gracia con un corazón limpio y con las manos limpias, porque en este tiempo, tal vez literalmente, no hay manos llenas de sangre. Literal, nosotros no vemos manos derramadas y llenas de sangre, pero espiritualmente se cometen muchos homicidios dentro y fuera del cuerpo de Cristo. Se cometen muchos homicidios, apuñaladas, disparos, desmembrar el cuerpo, ¿sí? Entonces, este es un tiempo de arrepentirse, porque la palabra de Dios dice que el que aborrece a su hermano es homicida. Aquel que verdaderamente no tuvo un verdadero arrepentimiento, va a venir el lloro y el crujir de dientes, va a haber lamentación, como nunca antes hubo en toda la tierra, dice la palabra, va a haber lamentación. Entonces este es un tiempo de que busquemos a Dios en verdad. Yo, Andrea, tengo que morir todos los días, tengo que arrepentirme todos los días, tengo que decirle al Señor que sea el que guíe mi camino. Pero cómo cuesta morir, ¿no? ¿Cómo cuesta? Hoy el hombre verdaderamente está, como dice la palabra en Timoteo, en los últimos tiempos vendrán hombres vanagloriosos, ¿sí? Amadores de sí mismo, ¿sí? Verdaderamente se está viendo eso.
Pero qué bueno que vos y yo mantengamos la integridad en Cristo Jesús, que no vendamos, y voy a seguir repitiendo, no vendamos el Evangelio, no vendamos la palabra. Hablemos de arrepentimiento, hablemos de limpiar nuestro corazón, hablemos de dejar los viejos rudimentos, hablemos de dejar verdaderamente la naturaleza pecaminosa. Yo no sé cómo estará el corazón de Dios, pero muchas veces contristamos y entristecemos al Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Este es un tiempo de buscar a Dios en verdad. Darle gracias por este día. Darle gracias por la oportunidad que tenemos de volver nuestro corazón a Dios. Devolver nuestro corazón a Dios. ¿Sabe qué? No sirve de nada ayunos, oraciones largas, ayunos de 40, 50 días. Si cuando una persona se levanta de ayunar, lo primero que hace es hablar mal de un hermano, de una hermana. Hablar mal y decir, no lo escuchen, no hagan esto, no están en la carne, están esto. Es tremendo. Acordémonos de Ezequiel 34, donde Dios exhorta a líderes, ministros, aquellos que presiden. ¿Qué estamos uniendo, desparramando ovejas? Por eso es un tiempo, esta palabra, esto es para reflexionar realmente cómo estamos caminando. Bendito sea el nombre del Señor, porque habla a nuestras vidas y a nuestro corazón. La palabra de Dios dice allí en Josué, no te apartes ni a diestra ni a siniestra de lo que está escrito en la palabra, de lo que está escrito en este libro, porque este libro es el libro de la vida. No te apartes ni a diestra ni a siniestra, medita de día y de noche en él. No te apartes. Aleluya, que podamos agarrarnos firmemente y abrazar fuertemente la presencia de nuestro Señor y no apartarnos de él. Diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Porque hay muchas luchas, muchas dificultades por causa de Cristo, por causa del Evangelio. Y hoy muchos usan la misma palabra para herir, para transgredir, para lastimar, para perseguir. Pero todo eso se está escribiendo en el libro de la vida, en el libro de nuestras vidas. Se está escribiendo. Hay un velo, hay una falta de temor de Jehová. Nos creemos tan, no sé, que nos olvidamos que también vamos a ser juzgados por nuestro Padre Celestial, que los libros se van a abrir y que vamos a ser juzgados por nuestro Padre Celestial. Qué hermoso, ¿no? Que cuando estemos en la presencia del Señor podamos entrar confiadamente, podamos entrar al gozo y al reposo de nuestro Padre Celestial. Qué lindo, qué bendición, qué maravilloso, qué gloria. Esperamos ese día, esperamos con ansias ese día de poder entrar en la presencia de nuestro Padre con nuestra familia y que nuestro Padre nos diga bienvenidos, benditos, porque fueron fieles, porque no negaron mi palabra, porque soportaron y porque fueron aprobados. Aleluya. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! No entremos en el autoengaño de que todos los demás son pecadores y yo no. Por cuanto la palabra de Dios dice que somos todos pecadores. Pero abogado tenemos allí en las cartas de Juan, del apóstol Juan. Todos los días tenemos que arrepentirnos, porque por omisión o comisión cometemos falta delante de Dios. Qué lindo leer el Salmo 119. Señor, mi corazón, examina, está ahí mi corazón, yo obedezco tu mandamiento, obedezco tus estatutos, ayúdame, guía mi camino. Que Él sea
el que nos guíe día a día para llegar a esa perfección tan maravillosa que dice la palabra de Dios. Yo, Andrea, necesito arrepentirme todos los días. Necesito darle gracias a Dios por su misericordia todos los días. Y también le doy gracias a Dios porque Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza en medio de la tribulación, en medio de los desiertos, en medio de la dificultad, en medio de las victorias. Él está allí, Él nos está fortaleciendo, Él nos está levantando. Aleluya. Así que te bendigo en el nombre de Jesús en esta mañana. Amén. Compartí este programa, compartí palabra de Dios, compartí con aquellos que no conocen a Dios, compartí con aquellos que tal vez los ves medios ahí apartados, medios, porque hay dos personas que se han alejado y otras personas que la han alejado, que directamente le pusieron carta de repudio y la han expulsado de las iglesias. Levantá, fortalecé, animá, levantá al caído, no lo pises, no juzgues el proceso del otro. No estás en el zapato para saber, para juzgar. Aleluya. Por eso cada uno tiene a veces distinto número de calzado, pero espiritualmente mi calzado a Lucas no le va a quedar. El calzado de Nancy a mí no me va a ir. Pero entonces yo juzgo a Lucas y juzgo a Nancy por la situación y por la realidad que está viviendo. La juzgo y la condeno. No estás, te digo, no estás en mi zapato. Cuando alguien te juzga por tu proceso, por luchas que tengas, decir, discúlpame, pero no estás en mi zapato. No sabes lo que yo estoy viviendo. Porque hay mucha gente que está siendo procesada por Dios. Y necesita tus oraciones, no tu juicio. No mi juicio. Aleluya. Así que Dios te bendiga mucho. Compartí en esta mañana este programa. Cristo viene ya. ¿Quién es el centro de este programa? Cristo. Amén. ¿Quién es el centro del mensaje? Cristo viene. Tenemos que prepararnos. ¿Cuántos se están preparando del otro lado? Cristo viene. Tenemos que prepararnos para entrar, para ser llevados con el Señor. Para entrar confiadamente a la gloria de Dios tenemos que prepararnos. Amén. Amén. Dios los bendiga a toda la audiencia que está escuchando a través del Facebook. Sí, en directo estamos en este programa. Cristo viene, como decía Andrea. Y bueno, es tiempo de prepararnos, sí, de vivir la verdad y no solo de hablarla. Porque es fácil hablar bonito, sí, decir cosas lindas y agradar a los oídos del otro, pero otra cosa es cuando lo vivimos, ¿no? Qué importante que es que podamos vivir la palabra. ¿Es fácil? No, no es fácil, es difícil. El camino de Dios es difícil, está lleno de espinas, lleno de obstáculos, lleno de gigantes que se levantan, pero poderoso es Dios para derribar todo eso que se quiera levantar en contra de nuestras vidas, ¿no? Y como decía, hay que vivir la verdad de Cristo, ¿sí? Hay que obrar como el Señor Jesús obraba. Hay que hablar como Él hablaba y hay que tratar de mirar, de sentir y caminar en esta tierra como Él lo hizo. Y obviamente no nos va a ser fácil, ¿no? Porque somos de carne, porque yo creo que así como el Señor Jesús lloró, como le habrá dolido las traiciones, así como el Señor soportó que hablaran de Él, así también nosotros lo vamos a tener que soportar. Así que sabíamos que las cosas iban a venir, pero Dios nos fortalece para enfrentar todo lo que se pueda venir en contra de nuestras vidas y sabemos que tenemos un Dios todopoderoso, que Él nos fortalece, que Él nos guía, sí, que Él nos sostiene. Y como decía Andrea, también es tiempo de dejar de estar mirando de la paja del ojo ajeno y empezar a mirar nuestra vida, de que dejemos de juzgar la vida del otro cuando no estamos en la vida del otro, porque es muy fácil hablar de la vida del otro cuando yo no la estoy viviendo, ¿no? Pero qué importante que es que nos podamos poner en el lugar del otro, ¿sí? O simplemente a veces con orar y callar hacemos mucho. Amén. ¿No? Qué mejor sería que oremos por esa persona, que nos acerquemos, no sé, a preguntarle cómo está, qué necesitas. Yo creo que eso sería mejor que ponerme a juzgar y a condenar sin saber lo que realmente le está pasando, ¿no? Pero bueno, gloria a Dios por aquellos que se preocupan por los demás y que realmente hacen la obra de Cristo y que no se van solo en palabras, sino que realmente viven la palabra de Dios. Y bueno, aquí se están comunicando, Juliana nos está viendo.
Ella siempre está presente, pero nunca habla. Amén. Ella es callada, ella es tímida en todo momento, hasta acá en la radio, ¿sí? Ella ahí está presente, pero ella no habla, ¿sí? Ella es re calladita. La quiero mucho a Julie, ella lo sabe. Yamila, mi sobrina, también nos está escuchando. Dice: bendiciones, tía. Y Andrea, recién entro al programa. Bueno, quédate ahí, Yami, para escuchar palabra de Dios. Silvia también nos está escuchando. Silvia Silva, Dios la bendiga, hermanas. Acá estamos atentos, nos oímos a escuchar la palabra. Que tengan un excelente día. Bendiciones, Silvia. Yamila dice amén. Y bueno, de a poco se van a ir conectando, de a poco se van a ir integrando a este programa, como lo viene haciendo de temprano. Hay palabra de Dios de muy temprano, obviamente, y todos tenemos que estar atentos para escuchar lo que el Señor nos quiere hablar en este día. Yo creo que de temprano todos hablamos con el Señor y le pedimos esa dirección a Dios para poder hablar lo que Él realmente quiere que hablemos, que no salga nada de nuestra boca así, que no vaya acorde a lo que Dios nos enseña o lo que a Él le agrada. Bueno, el Señor me da una palabra en esta mañana, ¿no? Y yo la quiero compartir. Es en Isaías 26, que dice: cántico de confianza en la protección de Jehová, ¿no? Y dice así: en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá, fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y ante muro. Abrí las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Amén. Porque en ti ha confiado, ¿no? Nuestra confianza, ¿en quién está? Está en Cristo. Lo que decía Andrea, ¿para quién hacemos esto? Lo hacemos para el Señor. Todo lo que hacemos en esta tierra es para agradarle a Dios, no para agradarle al hombre, sino a Dios, que es aquel que nos va a recompensar, ¿no? Dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Nosotros perseveramos y actuamos, ¿sí? Y confiamos en Dios. Sabemos que Él, y solamente de Él viene nuestra recompensa, que en Él tenemos esa corona que Él la está adornando para cada uno de nosotros. Amén. Y que va a ser acorde a nuestros caminos y a nuestro andar en esta tierra, ¿sí? Él es que nos va a dar ese premio tan preciado que es la salvación y esa vida eterna. Dice: confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos, ¿sí? Pueden seguirle, es una palabra bastante larga, una palabra hermosa de parte de Dios, pero en Él debemos de confiar. Él es nuestra fortaleza, ¿no? El Señor me hablaba de esto: Nancy, yo soy tu fortaleza, ¿sí? Vos tenés que perseverar, tenés que confiar, ¿sí? Y tenés que seguir adelante. Seguí hablando la verdad. Y yo creo que todos tenemos que hablar la verdad de Cristo. Y si en algo nos equivocamos, hermano, quédese tranquilo, que el Señor se va a encargar de hacernos saber. Porque somos seres humanos, somos de carne y fallamos, nos equivocamos. Dios no permita que de nuestra boca salga algo que a usted lo pueda lastimar, o que salga mentira, o que salga engaño. Que Dios nos guarde. No estamos exentos de que nos pueda pasar, pero sí tiene que estar en nuestras oraciones que realmente podamos hablar la verdad del Señor. Y que si yo le estoy diciendo a mi hermana: che, no seas chusma, yo no tengo que ser la primer chusma, ¿sí? Si yo le digo a mi hermana: no hables mal de otro, yo tengo que ser la primera en no hablar mal de otro. Amén. Si yo le estoy diciendo: no robes, yo tengo que ser la primera en no robar. Porque muchas veces hablamos cosas que no vivimos. Y sabe una cosa: nada escapa a los ojos de Dios. Dios todo lo ve, todo lo sabe y todo lo escudriña. Muchas veces podemos querer estar dentro del corazón del otro, pero hay uno solo que escudriña la mente del corazón, y ese se llama Jesucristo. Y hay uno solo que dio la vida por vos y por mí, y ese se llama Jesucristo, ¿sí? Y nosotros tenemos que seguir adelante, porque ese Jesucristo fue el que murió en la cruz y padeció por cada uno de nosotros. Y Él en su palabra me enseña todo lo que yo tengo que hacer en esta tierra, cómo tengo que caminar, cómo tengo que hablar, cómo me tengo que mover. Y todo lo que tengo que hacer. Sí, muchas veces hemos escuchado tarde la voz de Dios en nuestras vidas, y por eso tenemos tal vez muchas consecuencias de nuestros errores. Pero poderoso es Dios, que tenemos promesa de que el Señor va a cumplir su palabra en nuestra familia, en nuestra vida. Así que deja de gastar saliva y hablar mal de otros, porque vas a perder el tiempo, y encima Dios te está viendo y te estás condenando. Mejor ocupa el tiempo en predicar la verdad, hacer lo bueno para con los demás, como enseña la palabra de Dios, porque eso sí te va a dar ganancias, ¿sí? Así que bueno, queremos bendecir a toda la audiencia. Amén. Sí, que está ahí, estamos contentos porque estamos aquí hablando la palabra del Señor, estamos bendiciendo a todos los que están del otro lado. Una
compartí, ¿sí? Para que todos puedan escuchar la palabra que el Señor hoy tiene para tu vida. El Señor no se queda allí estático, el Señor obra a través de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. ¿Por qué eficaz? Porque es certera, porque llega a tiempo, porque se cumple, porque no hay una palabra, es la mejor profeta, la mayor profeta y la única profeta que hay es la palabra de Dios. La palabra de Dios lo dice, ¿sí? No hay nada que agregarle, no hay nada que sacarle, todo lo que está escrito es lo que se está viviendo en estos tiempos. Amén. Así que si te vienen a decir algo que está fuera de lo que está en la palabra, yo que vos me pongo a dudar. Escudriñe la palabra, vamos a seguir insistiendo en esto. Lea la Biblia para que no le vengan a decir mentira y usted diga amén. Muchas veces decimos amén a lo que no sabemos, ¿sí? Leemos la palabra, pero en realidad jamás la escudriñamos en profundidad. Me levanté, abrí, leí, listo, ya está, ahí quedó. No la estudié, no la aprendí, no me fijé a dónde me llevó, qué es lo que quiso decir, me quedé con el versículo y no leí todo el capítulo para ver qué es lo que quería hablar el Señor. Y así es como somos mal aprendidos muchas veces, y vienen y nos engañan y nos dicen cualquier cosa y nosotros decimos amén. Qué bueno que no digamos amén a cualquier cosa, que seamos sabios, que seamos inteligentes, como dice la palabra, que podamos ir a la palabra, que esa sabiduría que nos da Dios a través de su palabra realmente nos abra los ojos y podamos en este tiempo peligroso, porque hay muchos engañadores y muchos mentirosos, podamos realmente vivir la verdad de Cristo, ¿no? Y tal vez a muchos no les guste lo que nosotras hablemos, ¿no? Tal vez a muchos no les agrade, pero gloria a Dios, porque si estaríamos quietecitas y que nos hagan así porque algo está mal, yo estaría preocupada, ¿no? Pero cuando el enemigo se encarga de perseguirte es porque algo bueno estás haciendo. Amén, sí, qué importante, ¿no, Nancy, lo que vos decías, ¿no? De no decirle amén a cualquier cosa, porque estamos en tiempos peligrosos, estamos en tiempos donde se han levantado falsos profetas, falsos maestros, falsos engañadores, ¿no es cierto? Que verdaderamente, como decía, usa la palabra de Dios para engañar y para arrastrar a muchas personas, y lo vemos en todo el mundo, lo vemos en todo el mundo. Entonces, este es un tiempo de que el joven, el niño, la persona que no agarraba la Biblia, que la empiece a agarrar, ¿sí? No nos tenemos que conformar solamente con venir a un culto o una reunión y que alguien nos predique. Yo tengo que agarrar la Biblia, yo no tengo que agarrar solamente la Biblia el día que yo vengo al culto, sino que yo tengo que tener una relación con la palabra de Dios todos los días. Yo necesito el pan de vida todos los días. Yo tengo que tener una relación, y el Espíritu Santo de Dios nos va a llevar, como decía Nancy, nos va a llevar a lo que quiso decir. El Espíritu Santo nos va a revelar, el Espíritu Santo nos va a mostrar. Amén. Qué lindo, ¿no? Cuando leemos los evangelios, las parábolas, donde Jesús agarraba lo cotidiano para enseñarle a las personas de ese tiempo. No se sabe si las parábolas, ¿no?, como las películas, eran basadas en hechos reales o no, pero basado en la cultura de Israel, basado en el contexto donde Jesús se estaba moviendo, él usaba las parábolas para que las personas le entiendan con lo cotidiano, ¿no? Y entender el contexto. Y siempre Jesucristo en las parábolas habló sobre el amor, sobre el perdón, y basado también en la palabra, en la ley, ¿sí?, en las costumbres de Israel. Él hablaba para que la gente comprendiera que Él era el Mesías, que Él era el Salvador. Amén. Cuando Él habla allí en las parábolas de los talentos, cuando Él habla allí sobre las bodas, sobre los invitados a las bodas, cuando ella habla allí donde las mujeres estaban allí velando, que tenían que velar porque venía el novio. Vaya, métase en la historia de Israel, en la costumbre de Israel. ¿Por qué Jesús habló así? Él estaba enseñándole que así como era, las bodas se preparaban en Israel con todo eso, ¿no? Y que las bodas duraban días, y la preparación de la novia y el contrato con el novio, y cómo el novio iba con el padre a pedir a la novia y se cerraba el trato con una copa de vino, y si la novia aceptaba se iniciaban las nupcias, y si la novia no aceptaba el novio se iba. Oiga, entienda, mire. La iglesia, Jesucristo pidió al Padre, la iglesia pidió a la novia, y Él cerró un trato y la selló con el Espíritu Santo, como dice en Efesios. La selló
y le prometió que iba a preparar morada para ella. Y en la costumbre hebrea, la costumbre de Israel en esos tiempos, el hombre, el novio, tenía que ir a preparar la cupá, el lugar, la morada, o la preparaba en la casa del padre, a la casa para la novia, ¿se entiende? Entonces Jesucristo hablaba tan claro. Yo no sé por qué hoy en día le dan tanta rosca a la palabra de Dios y inventan cosas con delirio místico para, no sé. Lea la Biblia, lea la palabra. No te quedes solamente con lo que te digan. Tiempos difíciles estamos. Cristo viene a buscar una iglesia que se preparó, una iglesia que estaba velando, una iglesia que estaba ataviada, que tenía su vestido resplandeciente, adornada con sus joyas. ¿Cuáles serán las joyas de la novia, no? Odio, rencor, resentimiento, chusmerío, crítica, ganchos en la lengua para agarrar la piel del otro y arrancarle pedazos de piel al cuerpo de Cristo. No, ese no es el vestido de la novia. Porque si no sería una novia llena de sangre. El vestido de la novia tiene que estar lleno de los dones puros que el Señor nos enseñó. El amor, la paciencia, la benignidad, el amor fraternal, el amor sin fingimiento. Tremendo. Yo no sé, examinaríamos cómo está la novia, cómo está el vestido. Hoy en día, la novia se vende al mejor postor. ¿Cuánto tenés? ¿Cuánto valés? Me recuerda a alguien allá por el Antiguo Testamento que vendió su primogenitura. Vendemos el Evangelio. Vení, Dios te va a prosperar, Dios te va a dar el auto, Dios te va a dar la casa, Dios te va a dar el novio, la novia que pediste. Vení porque Dios te va a dar. Pero guarda si decimos arrepentite porque te vas a ir al infierno, porque ese pecado te está arrastrando a la misma muerte. Ah, no, pero yo no fornico, hermana Andrea. Yo no cometo adulterio, hermana Andrea. Yo no mato a nadie, hermana Andrea. Yo no levanto falso testimonio contra nadie, hermana Andrea. Ah, no. Cuando negas a Cristo cometes adulterio. Negas a Cristo donde te muevas, negas a Cristo con tu testimonio o no por no predicar. Cometemos adulterio. Cuando nos vendemos al mejor postor, cuando digo al mejor postor, yo acomodo el mensaje porque si no nadie me va a decir amén. Estoy vendiendo el Evangelio para recibir aplausos y ovaciones, para que todos me sigan. Yo puse en mi estado, no es lo mismo gracia que carisma. Wow, vamos a poner aquella, vamos a poner aquel. No, porque tiene wow, no, porque levanta el culto. No, porque se tiene que levantar la reunión. Pongamos aquel, pongamos aquel. Y hay hermanos que están sentados, que están siendo agradables delante de la presencia de Dios y ni los ves porque no tienen presencia, porque no tienen carisma. Acepción de persona. Yo no mato, yo no critico, yo no. Los otros lo hacen, yo no. Es tiempo de reflexionar. Es tiempo de que reflexionemos. Reflexionemos realmente. ¿Cómo estamos caminando en Cristo Jesús? ¿Hablamos de amor y no hay amor? ¿Hablamos de no criticar y somos los primeros que criticamos? ¿Hablamos de no perseguir y tener unidad en el cuerpo de Cristo y somos los primeros que perseguimos por las espaldas en la oscuridad?
en lo oculto, en las tinieblas. No te juntes con aquel, no te juntes con aquel, no te juntes con aquel. No te juntes con aquel. En la oscuridad. Después damos besos y decimos Dios te bendiga. ¿Cómo está la novia? Capaz usted esperaba otro programa, pero Cristo viene, yo tengo que prepararme. Jesucristo viene a buscar corazones que se rindieron a su presencia, corazones que no tuvieron amor con fingimiento, corazones que verdaderamente estaban prestos para darle la mano a su hermano, corazones que dejaron de criticar y de juzgar el proceso de los demás y dijeron yo te ayudo. Hoy en día, las mesas, muchas mesas, se creen que están en santidad, pero hay sangre en las mesas, porque hay mesas donde se sientan a desmembrar el cuerpo de Cristo. Necesitamos arrepentirnos. Amén. Creo que más claro, creo que el Señor está hablando, ¿no?, a nuestras vidas y es tiempo de meditar. Y si no me equivoco, Lucas, ya estamos en tiempo del espacio publicitario, así que bueno, ya en un ratito nos volvemos a ver y seguimos compartiendo palabra de Dios. No te vayas de ahí, quédate ahí, que el Señor quiere seguir hablando a tu vida. En FM 89.1, comienzo de espacio publicitario. Si sentís que estás vacío, si sentís que estás perdido, sin rumbo, si pensás que tu vida no vale la pena, queremos decirte que no está todo terminado. Aún hay esperanzas para vos. Dios quiere librarte de todo eso y restaurar tu vida. En Iglesia Jesús, el pan de vida, podemos ayudarte. Te invitamos a nuestras reuniones los días martes, viernes y domingos a las 19 horas. Canalejas Méndez, 675, Bosques del Norte, Florencio Varela. Te esperamos. Inclinen su oído y vengan a mí. Escuchen y vivirá su alma. Todos los lunes, miércoles y viernes de 9 a 11 tenés una cita con Amigas, conducido por la pastora Elsa Núñez de Silva, junto a las mujeres de reino. Sumate a la mesa de las amigas y compartí un momento hermoso junto a la palabra de Dios. Amigas, por FM 89.1. Son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz. En medio de la oscuridad que estás viviendo, hay una luz que puede encenderse. Si tus problemas están acabando con vos, Jesucristo tiene el poder para terminar con todo lo que acecha tu vida. Él dijo, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no estará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Es Jesús, el pan de vida. En la Iglesia Jesús el pan de vida vas a recibir la guía de Dios. Te esperamos en Mercedes 679, entre Charcas y Amenábar, Villa Úsol, Florencio Varela, jueves 19 horas y domingo 10 de la mañana. Permití que Dios transforme tu vida. Contigo nada fuera, porque Jesús es pan de vida eterna. Si estás buscando los mejores productos y los mejores precios, El gozo del Señor los tenés en un solo lugar. El gozo del Señor yo quiero sentir.
El Mercadito de la Bendición, ubicado en Pimargal, esquina El Quijote, Bosques. Te ofrecemos fiambres 214, paladini, jamón crudo, bondiola y todo lo mejor en embutidos. Hamburguesas 214, Champion, Candy 356, paladini y Swift. Salchichas Champion, bienísima 214, paladini y Champi Fiesta. Verdulería y frutería con los mejores precios. Panadería, glicines, marineras, bizcochitos, facturas. También elaboramos tortas. Artículos de limpieza y librería. Viernes, sábados y domingos. Pizzas caseras y especiales. Atendidos por cristianos. La mejor atención. Abierto desde 6:40 de la mañana hasta las 22 horas. Horario de corrido de lunes a domingo. También recargamos celulares. Te esperamos en el Mercadito de la Bendición, ubicado en Pimargal, esquina El Quijote, Bosques. Jehová, naciones todas, pueblos todos alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. El Ministerio La Nueva Jerusalén te invita a compartir sus reuniones los días martes y sábados, 19 horas. Cita en la calle 44, número 2710, entre 127 y 128, barrio San Blas, Ranelagh. Para contactarte con nosotros, podés hacerlo al número 1123 07 8240 o al 2131 4999. Te saludan y bendicen los pastores Olga e Ignacio. Y lléname con tu presencia, lléname con tu ternura. ¿Estás buscando una farmacia? Farmacia Bosque te espera. Receta magistrales, perfumería y herbostería. Todo lo que necesitas está en Farmacia Bosques, los 365 días del año, de lunes a sábados, de 8:30 a 21 horas y los domingos, de 9:30 a 13 horas, siempre con la mejor atención y los mejores precios. En Avenida Bosques, número 2715, Florencio Varela. Teléfono de contacto 4221 3299. Farmacia Bosques, lo mejor de la zona. En FM 89.1, fin de espacio publicitario. Aquí estamos nuevamente en este tu programa Cristo viene ya, aquí por el Facebook en directo. Estamos saliendo en un par de personas que se han vuelto a conectar. Es como que desaparecen y aparecen en la propaganda, ¿no? Claro, está bien. Así
que bueno, pero están ahí para escuchar palabra de Dios, así que queremos seguir bendiciéndote, compartiéndote lo que el Señor habla en nuestras vidas, porque todo lo que hablamos, porque Dios primero trató con nosotros, porque Dios primero nos habló a nosotros, nos cacheteó a nosotros, sí, nos dijo, esto es así, hermana querida, te amo, te dice el Señor, hija mía, y esto es así, ¿no? Y uno dice, bueno, sí, amén, cuando el Señor nos habla es sí, amén, y no hay vuelta atrás, ¿sí? El Señor nos corrige con todo el amor que Él tiene para con nuestras vidas, pero siempre con la verdad, ¿no? Y siempre con su palabra. El Señor siempre nos lleva a toda justicia y a toda verdad. Él no nos deja permanecer en la mentira, y mucho más si nosotros lo buscamos. Él conoce el corazón de nosotros, Él conoce nuestro corazón y conoce aquellos corazones que buscan hacer su voluntad y no sus propios deseos, ¿no? Porque si bien nuestros deseos pueden ser muchos y queremos hacer muchas cosas, nos dicen, no, esto es así y es así, y vas a hacer lo que yo te digo cuando yo te digo en este tiempo y hasta tal tiempo, ¿no? Y Él siempre hablando a nuestras vidas, y gloria a Dios por eso. Y no pasamos al número de la radio por si alguien quiere estar comunicándose, si en algún momentito que tengamos, seguramente, después de la palabra, que Andrés se lo sabe de memoria. Empieza con 7, creo. 75 13 14 28. Sí, el número de la radio es 75 13 14 28, sí, para que te puedas comunicar. Amén, te vamos a estar atendiendo con todo el amor del Señor. También saludo a Alejandra Torres, que ella siempre se conecta, en los programas, así que la bendecimos, la saludamos con la paz del Señor. Amén. Y también bendiciones a André, Nancy, y para toda mi mamá, así que ahí está Olga Flores, Dios la bendiga también ahí, a Fernanda, sí, y bueno, bendecimos a todos los que se conectan y a todos los que comparten la palabra de Dios. Amén. Amén. Y bueno, puedes dejarnos también tu mensaje a través del Facebook o a través de WhatsApp al 11 26 38 62 40, 11 26 38 62 40. Y bueno, vamos a compartir la palabra del Dios que bueno, que el Señor me ha estado hablando, ¿no? En todo este tiempo. Y como decía Andrea, tenemos que prepararnos y tenemos que saber qué es lo que el Señor quiere, ¿sí?, que hagamos en esta tierra mientras podamos respirar y vivir sobre ella, ¿sí? Dice así, puse por título, ¿cómo debemos caminar como cristianos?, ¿no? Y tenemos muchos ejemplos, pero vamos a ir al principal, al más importante, que es el que el Señor nos habla en Mateo 25, 31, 46. Yo creo que aquí, en esta palabra, el Señor nos habla claro de qué es lo que Él nos va a pedir cuentas cuando Él vuelva, ¿sí?, a buscarnos y cuando estemos en aquel juicio, porque tiene un título bastante importante, ¿sí?, en Mateo 25, 31, que dice, el juicio de las naciones. Uno dice, wow, el juicio, ¿no? Y uno se imagina ahí sentado en una silla y el juez juzgándonos. Vamos a leerlo todo el capítulo, y vamos a prestar atención, ¿no? Porque acá creo que el Señor Jesucristo es muy claro de lo que Él espera de cada uno de nosotros en esta tierra. Si bien hay muchas cosas que ya sabemos, lo tenemos por sabida y certeramente de que tenemos que predicar el Evangelio. De hecho, más adelante vamos a hablar de esto. Pero hay algo que el Señor también nos encomienda, que hoy en día son pocos los que las tienen en cuenta. Inclusive hay muchos que creen que no es necesario o que la iglesia no está para eso. Pero yo le voy a decir que la palabra de Dios a mí me enseña lo contrario, ¿sí? Dice, el juicio de las naciones. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de Él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. ¿De qué lado queremos estar, no? Santo, poderoso. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuánto te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá,
De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel, o no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Yo digo, no, qué clara es esta palabra. Uno la lee y dice: Señor, no pudiste haber sido más claro, más específico, ¿no? Obviamente nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios. Bebemos del agua de la vida y todo lo que el Señor nos enseña en su palabra. Pero acá el Señor es específico. ¿De qué tenemos que hacer con el que tiene hambre? ¿Con el que está enfermo? ¿Con el que está en la cárcel? ¿Con el que no tiene con qué cubrirse? Ahora yo digo, ¿lo estamos haciendo como iglesia o creemos que nosotros no estamos para esas cosas? Yo creo que el Señor acá está hablando de un juicio. En el juicio te va a decir: ¿qué hiciste por mí? ¿Qué hiciste por mí? Eso que hiciste por el más pequeño, ¿sí? Lo hiciste por mí. Eso que no hiciste por aquel que despreciaste, porque decías, no, porque si está así es porque tendrá pecado, porque, como decía, empezamos a juzgar y a condenar. Y nos importa, no, porque aquel es un rebelde, no, porque aquel esto. Y jamás nos preocupamos por preguntar qué necesitaba. Vamos a ir a juicio, el Señor nos va a preguntar qué es lo que hicimos. Y después decimos, ¿por qué las almas se van de la iglesia? ¿Por qué las almas no vienen? Porque cuando necesitaron no estuviste. Porque no se van a comer las hojas de la Biblia, ni se van a tapar con las hojas de la Biblia. Es importante, que es el primer alimento y el más importante. Pero el Señor acá nos enseña de que todos los demás también son importantes. Y que es fácil decir, no, hermano, voy a orar por vos, pero no hacer nada por mi hermano. Por eso que la palabra tiene que ir acompañado por obras, hermano, porque si nosotros nos estamos diciendo que Dios es amor y no tenemos el suficiente amor para ver la necesidad de mi hermano, difícilmente pueda entrar en el reino de los cielos, ¿no? Hay muchos requisitos que el Señor nos deja en la palabra de cómo debemos de caminar, pero este es uno muy importante porque acá habla del juicio a las naciones y acá habla de lo que el Señor te va a decir: ¿qué hiciste por mí? ¿No? Acá habla que va a separar los cabritos de las ovejas. El Señor habla de, te va a preguntar qué es lo que hiciste. No solamente te va a preguntar qué es lo que dijiste, qué es lo que predicaste, qué es lo que hablaste. Ay, ¿tuviste una mega iglesia de 50.000 personas y que por eso vas a ser salvo? ¿Porque abriste 800 iglesias, te pensás que vas a ser salvo? No, el Señor te va a preguntar qué es lo que hiciste con gente que estaba en esas 800 iglesias y qué hiciste con esas 50.000 personas que tenías dentro de tu iglesia. ¿En qué momento estuviste? Acá habla del preso, también habla de que hay que visitar al preso. Yo creo que la palabra de Dios es tan clara, ¿no? El Señor nos habla tan claro. Y el Señor te amonesta cuando estás quieto y estás, no, pero yo me siento, predico por Facebook. Pero yo estoy predicando la palabra de Dios. No, pero yo le hablo al almacenero también y le hablo al carnicero. ¿Sí? Y también estoy ayudando a esos pastores y a aquellos. Y al que no conoce a Cristo y al que tiene hambre, está viviendo en la peor miseria y que está descalzo, no, pero hambre va a haber siempre, dice la palabra de Dios. Gente pobre va a haber siempre. Y ¿qué sería de este mundo si todos pensáramos así, no? Nadie ayudaría a nadie y cada uno estaría encerrado en su casita sin pensar en el otro, ¿no? ¿Dónde estaría el amor?
¿Sí? ¿Sería amor eso realmente o serían solo palabras? Realmente me impactaba leer esta palabra y ver cómo el Señor nos habla tan claro, ¿no? Dice que serán reunidas delante de Él todas las naciones y que los apartará. Digamos que el Señor ya sabe quién va a ir para la derecha y quién va a ir para la izquierda. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. ¿No? Y uno puede decir, bueno, no, pero está hablando de lo espiritual nada más, ¿no? Está hablando de lo espiritual, la cárcel espiritual. No dice eso la Biblia. Esas cosas. Pero acá no dice eso. No Acá dice no eso. habla de eso. Acá habla De forma literal. de forma literal. El Señor era claro. El Señor cuando caminaba en esta tierra y pasaba por un lugar donde había un ciego gritándole, pidiéndole misericordia, el Señor no pasaba de largo. El Señor paraba. Cuando había mucha gente reunida y no les alcanzaba para darle comer a todo, el Señor se preocupaba y multiplicaba los panes para que todos esos que estuvieran ahí escuchando la palabra, todos tuvieran su panza llena. Ah, no, ustedes mis discípulos nada más, quédense acá al lado mío. Y a estos nada más me voy a atender, de estos nada más me voy a preocupar. Obviamente habían discípulos que estaban a él, junto a él todo el tiempo, porque obviamente el Señor no podía estar con todos todo el tiempo. Pero cuando él estaba con toda su congregación, cuando estaba con toda esa gente que lo seguía, él veía y miraba la necesidad. Y hay un momento en Mateo 9, ¿sí? Ahí a André le voy a pedir, está ahí nomás. Bueno, Que ya esté leyendo. La voy a hacer trabajar. Mateo 9. Mateo 9, 35, 36, 37 y 38. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas, dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros poco. Rogad, ¿hasta ahí? ¿38? Sí, No. sí. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Él vio la necesidad que había y dijo: faltan obreros. Vamos a orar para que Dios mande obreros. ¿Pero por qué? Porque vio la necesidad que había y que él no daba abasto, obviamente, para ocuparse de toda esa gente. Por eso el Señor hizo discípulos. ¿Pero discípulos para qué? ¿Para que estén pegados al lado de Jesús nada más? No, el Señor los envió. Esos discípulos no estaban para aprender del Maestro, pero después eran enviados, salían de al lado del Maestro para ir a predicar la palabra y para ir a hacer lo que el Señor les enseñó. ¿Sí? Para ir a hacer la voluntad de Dios, que es ir a predicar el evangelio, para ir a darle de comer al hambriento, para ir a hacer un milagro y sanar al ciego, para ver la necesidad que había en esta tierra, para que sean salvos. Obviamente la salvación es lo más importante que le podemos dar a un alma, porque es verdad, tal vez no tengamos para darle de comer. Tal vez podemos compartir el pan duro que estemos comiendo y le damos la mitad. Pero obviamente que lo primero que le tengo que dar es palabra de Dios, porque es lo que más necesita. Pero ¿en dónde dice la palabra que no le tenés que dar el sustento también si no necesita? Todo lo contrario, el Señor nos está hablando de que lo tenemos que hacer. No te está preguntando, así como no preguntó: ¿quieren ir a predicar, discípulos? ¿Que tienen ganas? Ah, no, este no está para predicar, este está para estar en el púlpito. No, este no está. No, el Señor los mandó a todos a predicar. Y no les dijo: ¿ustedes quieren ir a predicar? Dijo: no, ¿me querés seguir? Bueno, tenés que dejar todas tus comodidades, ¿no? Y es muy fácil y es muy cómodo decir: ah, no, porque el Señor no me llamó a predicar. Yo me siento acá y acá me quedo, porque yo no sirvo, porque yo no sé, porque qué sé yo, porque... Y me vale, es muy cómodo. Y el primero que salió a predicar era Jesús. Él nos predicó con el ejemplo. Yo creo que mayor ejemplo que el de Jesucristo no hay sobre esta tierra.
Él fue el primero que salía a predicar. Era el que salía a las calles. Era el que hacía los milagros. Él era el que se preocupaba por la necesidad, por el enfermo. Es como cuando el profeta visitó a la viuda, ¿no? Y no tenía, y él vio la necesidad y se lo multiplicó el aceite, multiplicó la harina, y uno dice, no, pero posó en la casa y se sentó y hizo así, dijo, atiéndanme. No. Vio la necesidad. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, el Señor nos habla de ver la necesidad del otro, espiritual y también económica. El Señor nos enseña en su palabra que tenemos que compartir todo. Anda a decirle a un hermano que tiene 3 autos, que tiene 4 casas, que tiene no sé qué, que comparta sus bienes. ¿Qué le pasó al joven rico? No, pero ahí ya no está no vamos a... En esa parte se saca del mensaje de que tenemos que volver a la iglesia primitiva. Mientras cuando me toquen mis bienes, no, la iglesia primitiva no va conmigo. ¿No? Porque estamos modernos ahora. Ahora nos modernizamos, no podemos. Desde la iglesia se modernizó y vamos a terminar como una iglesia católica, apostólica, romana. Si seguimos así modernizando, no. Yo sé que hay muchos del otro lado escuchando, que nadie se ofenda. No es para ofender. Yo fui catequista y estuve muchos años en una iglesia católica y sé lo que es. ¿Sí? Y hay mucha gente que busca de Dios. Hay mucha gente que busca a Dios. ¿Sabe qué? Pero el que busca de Dios y ama a Dios, Dios siempre le va a llevar a la verdad. A mí me llevó a la verdad. ¿Qué? ¿Me llevó a un ministerio? ¿Me llevó a una denominación? No, me llevó a leer su palabra y decir, mira, la palabra me dice que esto no es así. Empecé a leer la Biblia. Nadie me llenó la cabeza como muchos dicen. Pero bueno, no nos vamos a ir del tema. Pero como toque ese tema, lo tienes que aclarar. Para que nadie se ofenda y nadie se sienta mal, porque lo que uno quiere es transmitir lo que el Señor nos viene hablando. El Señor Jesús actuaba, no solo predicaba, Él hacía, Él obraba, Él se movía, Él iba, Él venía, lo seguían, se le iban encima. Creo que era re famoso, ¿no? Todos lo seguían, tenía muchos seguidores, de hecho lo sigue teniendo. Pero siempre había alguno que estaba diciendo que lo que él hacía era del diablo, que lo que él hacía no era de Dios, que lo que él hacía era de la carne. Y él lo único que hacía era el bien. Yo digo, si al que hace el bien me dicen que hace lo del diablo y que a Dios no le agrada, cuando el Señor me está diciendo en Mateo 25, 31, que vos que tenés que ayudar al que necesita, que tenés que dar de comer al hambriento, que tenés que visitar encarcelado, que... Yo digo, ¿qué haría la iglesia si entra una persona todo con olor de pis, de no sé cuánto tiempo que no se baña y va y la quiere abrazar? Me gustaría verle la cara a esos hermanos, ¿entendés? Que si te vas de ojota te miran de reojo. Porque lamentablemente hay mucha gente así dentro de la iglesia. Cuando mejor te vestís, más ungidos sos. ¿Sí? Y si no, no sé, porque no te amás. Yo digo, ¿por dónde pasa el amor? ¿No? No nos tiene que importar si tenemos que abrazar al piojoso, al andrajoso, al oloriento. ¿Entendés? Porque así estabas cuando llegaste a Cristo. Con olor piojoso, ¿entendés? Leproso. Porque hay olores que el Señor siente de tu pecado, que tuvimos, que tal vez el hombre no lo ve, pero Dios sí lo ve. Y ese olor es más feo y más putrefacto que otros olores. Pero el Señor nos sigue hablando. En Juan 21, le voy a pedir a André que busque. Bueno. Juan 21. Sí. 16-17. Volvió a decirles la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. ¡Wow! Y yo dije, apacentar mis ovejas, ¿no? Y uno dice, bueno, lo hace el pastor nada más, ¿no? Yo creo que todos. Por eso le dijo el Señor: la mies es mucha, pero los obreros son pocos. El Señor envió a todos, ¿no? Y busqué lo que significaba la palabra apacienta. Dice, alusión en dar de comer al ganado.
No, si uno tiene un perrito en su casa, un ejemplo, ¿no? Uno adoptó un perrito, uno se hizo cargo de ese cachorrito. ¿Uno va a dejar que ese cachorrito se muera de hambre? ¿Sí? Uno que va a hacer, le va a dar lo mejor. Dice amaestrar, enseñar, adiestrar, de manera inmaterial y espiritual. Dice inmaterial, no dice adiestrar de manera material. Adiestrar de manera espiritual, prepararlo para salir a la batalla, apacentarlo, alimentarlo. Pero una vez que se alimenta, que es porque tiene un fin, ¿no? Usted cuando tiene la vaca ahí, la alimenta y porque la vaca le da la leche, ¿no? Y si yo alimento bien a alguien y comiste palabra, como hablábamos el otro día, venís comiendo palabra hace años, ¿qué le das de comer a la silla? ¿Qué le das de comer a tu hermano? ¿A quién le estás dando de comer? Y ahora estamos hablando de lo espiritual. ¿Estás compartiendo lo que Dios realmente te viene dando hace tantos años? ¿O pensás que tu lugar solamente es arriba de un púlpito para compartirlo de todo lo que están oyéndote ahí? Yo creo que hoy en día tenemos que empezar a ver que la necesidad está afuera. Y siempre fue así. Es lindo, hay que unirse, hay que alabar al Señor, hay que juntarse a adorar, la palabra de Dios lo dice, no hay que tener como mucho por costumbre, dejar de congregar, todo lo que vos quieras, pero el Señor lo primero que te mandó a hacer es que predicas la palabra. Y sí, hacerlo uno, pero sin dejar de hacer lo otro. Hay que hacer las Amén. dos cosas, hay muchos que se quedan con lo uno, lo otro jamás lo hacen, porque lo otro es más difícil, porque tengo que apartar un tiempo para el otro, para la necesidad del otro. Tengo que apartar un tiempo para la necesidad del otro, porque la necesidad del otro es que necesita a Cristo, y si yo tengo que dedicar ese tiempo, ya no estoy pensando en mí, tengo que pensar en el otro. ¿Y cómo nos cuesta pensar en el otro? Es más fácil decir, no, siempre va a haber hambre, siempre va a haber esto, que hacer algo por el necesitado. ¿Y pero yo qué voy a recibir de ese que vive en la villa y no tiene 2 mangos ni para comer? ¿Yo voy a recibir diezmo? ¿Voy a recibir ofrenda? ¿Voy a recibir algo? ¿Sabes qué? Vas a tener una perla preciosa porque ganaste un alma para Cristo. Y no solo eso, sino que lo ayudaste. Yo felicito. Yo he visto iglesias que le construyen las casas a los que no necesitan. A que salen a las calles a bañar a los andrajosos y a peinarlos y a vestirlos. Porque no solo necesitan palabra de Dios, necesitan ver el amor de Dios reflejado en tu vida. Y somos tan carentes, hermano, y yo creo que esto lo habló, Dios nos habló a nosotros primero, me lo habló a mí. Que a veces somos tan egoístas, pero tan egoístas, que no podemos ver más allá de nuestras propias narices, de nuestra necesidad y lo que nosotros necesitamos. Y no podemos ver la necesidad del otro. Y nos volvemos en gente egoísta, avara, mentirosa, porque estamos predicando lo que no vivimos. Apacentar las ovejas. Apacienta significa darle de comer. Obviamente, primeramente la palabra de Dios, pero después todo lo demás. ¿Sí? Vos a tus hijos no los llenás solamente de palabra de Dios. También les das de comer y le pones un plato de comida en la mesa para que no se mueran de hambre. ¿Y el de afuera qué? ¿No lo necesita? ¿No tenés que amar a tu prójimo como a ti mismo? Yo creo que tendremos que meditar si realmente estamos haciendo la voluntad de Dios o estamos haciendo nuestra propia voluntad. O sea, lo que pasa es que el ser humano tiende a elegir siempre lo más fácil. Siempre tendemos a elegir lo que menos nos cuesta. En Marcos 1:38 dice así. Jesús les dijo, ¿no? Dice Jesús, recorre Galilea predicando, tiene por título, vamos a leerlos del 35. 1:35 de San Marcos. Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Y él les dijo, vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. ¿No? ¿Para qué vino el Señor Jesús a esta tierra? Él vino a predicar la palabra de Dios.
Dice que predicaba en las sinagogas, en toda Galilea, que echaba fuera demonios. El Señor, creo que todos conocen el Nuevo Testamento, o la mayoría que escuchan a veces, la mayoría son cristianos, son pocos los que no conocen al Señor. Y los que no lo conocen, te puedo decir que el Señor Jesús dio todo por vos. Pero no solamente dio su vida, dio su tiempo. Dio todo lo que Él tenía, compartía todo lo que Él tenía. Él tenía misericordia. La misericordia que hoy en día a muchos les cuesta practicar. Y nos cuesta porque yo creo que a todos nada no es fácil. Qué importante que es que en este tiempo podamos entender cómo tenemos que caminar como cristianos. Como caminó Cristo. Cristianos. Cristo. ¿No? ¿Cómo tenemos que caminar? ¿A qué vino Jesús? Acá dice, porque para esto he venido. Vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. El Señor no se quedaba en su barrio nomás, Ah, no, yo nací en Belén. Ah, no, yo soy de acá. No, el Señor predicaba en todos lados. Él predicaba salvación, Él predicaba la verdad, no predicaba un ministerio, no predicaba un nombre, Él predicaba salvación. Él veía la necesidad de la gente. ¿Sabe que cuando venga Cristo, hermano, no va a decir vos porque sos de tal iglesia, de tal nombre, de tal, te voy a llevar y a vos te voy a dejar porque no? No, Dios va a mirar tu corazón, va a ver qué es lo que vos hiciste como cristiano, qué es lo que vos hiciste si decís que sos cristiano. No le iba a importar en dónde congregabas y qué pastor tenías, a él le iba a importar lo que vos hiciste. Y el Señor nos va a pedir cuenta porque la salvación es personal. Ni tu pastor te va a salvar, ni tu hermano te va a salvar, ni tu título te va a salvar. Y cuando más cargo tenés, más responsabilidad tenés y más Dios te va a demandar, dice la palabra. Así que hay que tener cuidado, porque a veces anhelamos cosas y no medimos lo que estamos pidiendo, ¿no? Y después nos quejamos. Ay, qué lindo, me ungieron de pastor, me ungieron de pastora, me ungieron de esto, pero no doy nada por los demás. Y creo que porque voy, me paro y predico bonito, estoy dándolo todo. Hay tanta hipocresía en este tiempo que, sinceramente, si a mí me duele el corazón, no me quiero imaginar cómo está el corazón del Señor. Donde a lo malo le llaman bueno, a lo bueno le llaman malo. Y hoy hablar la verdad es ser un maleducado, es ser un rebelde. Porque vos decís la verdad y predicás la palabra. El Señor dice que tenemos que soltarnos en el amor de Cristo y no te dice a este sí, a este no, a todos. Si Andrea me tiene que venir a decir algo a mí, me lo va a decir, y si yo se lo tengo que decir a ella, se lo voy a decir, porque la amo, porque es mi hermana. Y así con cualquiera. No me importa el título que tenga, es mi hermano en Cristo. Allá arriba vamos a ser todos iguales, allá no va a haber cargos. Es así, aunque no nos guste a muchos, o no les guste a muchos, esto es así. Tu cargo, tu supuesto lugar no te va a salvar, sino que te va a salvar lo que vos hiciste, lo que vos dijiste, cómo vos actuaste, cómo te moviste, aún hasta cómo pensaste, a ver si te arrepentís de tus pensamientos, porque no se peca solo de palabras, sino de pensamientos. Yo puedo ser muy calladita, pero tengo unos pensamientos perversos contra el otro. Tengo odio, no perdono, tengo juicio, tengo envidia, tengo celo. Ahora, ¿estamos exentos? No estamos exentos. El tema es que te arrepientas, reconozcas, digas, Señor, perdóname porque sentí o pensé esto, o hice, o actué, o caminé de tal o cual forma, o porque juzgué, o porque critiqué, o porque me siento con derecho, porque tengo un cargo de agarrar y acuchillar a alguien por la espalda y cuerearlo con medio mundo. No, pero yo... Y después digo, porque la división. ¿Y cómo no va a haber división si sos el primero o la primera que anda hablando mal de los demás? Si yo te estoy diciendo, le estoy diciendo a Andrea, estamos reunidos acá y yo sé esto y yo sé lo otro y Dios me mostró esto, Dios me mostró lo otro, que hay gente así, ¿qué estoy creando en el corazón de los demás? Nos empezamos a mirar todo a ver quién es el culpable. O somos nosotros tres acá y digo, ¿sabés que acá hay uno que está en pecado? Pobre Lucas, porque yo te estoy diciendo a vos, entonces lo mandé
En conclusión, ¿qué saca? Es Lucas, hacete cargo. ¿Entendés? Digamos, ¿y qué estoy creando? A ella le estoy haciendo prejuicio en contra de mi hermano. A veces decimos y hacemos cosas sin pensar, actuamos como niños inmaduros. Dios me tuvo que enseñar a mí, Nancy, a cerrar mi boca, porque ¿sabe qué? Muy bocona. Hablaba, como dicen, por boca de ganso muchas veces, por impulso, por enojo, porque creo que tengo la verdad, y he lastimado a mucha gente. Pero gloria a Dios porque pude entender que tengo que cerrar mi boca, guardarme mi pensamiento, porque tal vez esté equivocada. Y encima estoy envenenando el corazón de los demás. ¿Qué es lo que estamos haciendo como iglesia? ¿Estamos apacentando? ¿Apacentar? ¿O qué estamos haciendo? Yo creo que a veces le estamos dando veneno a la gente, la estamos envenenando. ¿Entienden? Y en vez de hacer la unidad, estamos haciendo división. ¿Sabe qué? El diablo me parece que está más organizado que nosotros, porque entre ellos no se pueden contradecir. Pero sin embargo nosotros, conociendo la verdad, en vez de amarnos, de unirnos, de aceptar, de entender, es triste, pero esto dice la palabra que iba a pasar. Y aunque nos duela, aunque nos cueste, aunque muchas veces no lo entendamos, la palabra de Dios dice que esto iba a pasar. Que aún los escogidos de Dios iban a ser engañados. ¿Y sabe qué? Hay muchos engañados y hay muchos mentirosos aprovechándose de esos, que lo único que buscan es al profeta, al apóstol tal, y porque aquel es más ungido y ese me dijo que yo... No, ¿sabes qué? Empezá a buscar lo que Dios dice de vos. Lo que Dios te habla en su palabra. Porque sabes que hay muchos engañadores. Hay muchos mentirosos. Hay muchos que dicen Dios dice y Dios no dijo nada. A mí Dios me dice en su palabra que esta es la mayor profeta. Y que fuera de ella no hay otra. Y que agregan cosas que en la palabra no está. Yo creo que hay que leer. Que en la palabra no está, y entonces vos estás leyendo y en qué parte dice lo que está diciendo. Entonces hay que leer la Biblia, y buscar la presencia de Dios. Y tal vez tenés que bancarte, como hablábamos en el programa anterior, que ahí va a venir esa persecución. Que vos, cuando no niegues a Cristo de verdad y que te empieces a convertir y yo me empiezo a convertir en una persona íntegra, va a venir la real persecución. Como dice la Biblia, hermano entregará a hermano, en Mateo, ¿no? Amén. Hermanos entregará a hermano. Es triste, pero es lo que se está viviendo, es lo que está pasando. Y yo seguía leyendo, ¿no? Y en Lucas 9:1-6 habla de la misión de un discípulo. Dice así: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y uno a veces se pone a pensar, no, ahora vamos a seguir leyendo, se pone a pensar y decís, a veces no sabes si están yendo a predicar o se van de vacaciones. Acá el Señor los envió sin nada. Y andá y que Dios te guíe. Dios te va a dar de comer, Dios te va a vestir, Dios te va a sustentar. A los discípulos. Y ahí tu fe es la que te va a mover. Dice: y en cualquier cosa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Y donde quiera que os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid, que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. ¿No? Nada, ni la tierrita que te quedó donde te despreciaron te lleves. El mismo Señor Jesús, allí en Gadara, fue rechazado aún habiendo libertado al endemoniado gadareno, ¿no? Y él se dio la vuelta, se sacudió los pies y se fue.
En el 6, y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Se movían, iban, venían, andaban. No se quedaban quietos. Eran enviados. El Señor Jesús los envió y a veces decimos, ¿quién quiere ser un discípulo? ¡Yo! ¿No? Pero acá dice que los enviaban a predicar las buenas nuevas donde había gente que no conocía a Cristo. Ahí los enviaba el Señor. ¿A qué los enviaba? A predicar la palabra de Dios los envió. A donde nadie conocía al Señor. A las aldeas, a los lugares. Yo digo, ¿qué va a pasar si se terminan los medios de comunicación? Si te prenden fuego la iglesia y no te dejan reunirte. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar sentado? Ay, no. Vas a tener que salir a las casas. Vas a tener que salir a la calle. Como hacen muchos que arriesgan su propia vida en otros países y los matan por predicar en una esquina, por predicar la verdad. Se tienen que esconder. Los discípulos se tenían que esconder. Ay, no, pero yo estoy contenta porque ahora empezaron los cultos. ¿Y qué hiciste antes de que empiecen los cultos? Digamos, antes de que empiecen los cultos no hiciste nada. No orabas, no buscabas de Dios, no adorabas a Dios, no predicabas el evangelio a ningún lado. Sí, es hermoso estar todos los juntos, hermanos juntos y en armonía. Y parece que es la única palabra que sabemos. El ir del evangelio, cero. El ir de ayudar al necesitado, cero. Y no, tengo que alimentar el cuerpo de Cristo y miro mi cuerpo nomás. Hay un montón de orejas, de dedos y de todas partes que están desparramados por ahí, que el Señor te mandó que coseches. Por eso el Señor dice, la mies es mucha y los obreros son pocos, porque son pocos los que les gusta ensuciarse y salir a buscar las almas que se están perdiendo, a atender al necesitado. Por eso el Señor le dijo, la mies es mucha, los obreros son pocos. Porque había tanta necesidad, hermano, y había tan poco amor. Y ahora imagínense que se multiplicó la maldad. Pero bueno, que podamos poner las manos en el arado y podamos pelear la buena batalla, sabiendo que el Señor es el que nos sostiene y nos fortalece. Y esto el Señor nos habló a nosotros, me habló a mí. ¿Qué estás haciendo, Nancy? No, estaba allí lamentándome por mis problemas, por mis circunstancias, por mis luchas, por mis pruebas, por mis dolores, por mis angustias, por mis necesidades, porque Dios sabe, hasta que me dijo, ¿y qué estás haciendo? ¿Te vas a seguir lamentando o vas a salir a predicar mi palabra? Y Dios envió gente que me cacheteó y primero me cacheteó el Señor, porque me conmovió adentro y empecé a moverme de a poquito, ¿no? Con mucha paciencia que me tuvo el Señor y me la sigue teniendo. Y uno empieza a hacer cosas porque Dios te mandó, no porque quisiste quedar bien con nadie ni porque te querés grabar, sino porque realmente el Señor te amonestó a que puedas ver la necesidad del otro sin recibir nada a cambio. ¿Sabes qué? Esa alma que le predicaste tal vez no vaya a tu iglesia, pero tal vez vaya a otro lado. Y lo importante es que busque de Dios, porque eso no te hace menos predicador o mejor predicador. Así que es tiempo de buscar del Señor, ¿sí? Tiempo de vivir la verdad de Cristo, de hacer la buena obra para que cuando venga ese juicio el Señor no nos diga, no hiciste nada por mí. Sí, yo hice todo por vos. Yo cuando tuvieron hambre yo les di de comer. Cuando estuvieron enfermos yo los sané. Cuando tuvieron frío yo los cubrí. ¿Y vos qué hiciste por mí? Así que Dios nos encuentre velando, ¿no? Haciendo su voluntad. Yo creo que nos falta mucho, a mí me falta mucho. Yo creo que no estoy diciendo ni un cuarto, ni un granito de mostaza de lo que Dios quiere que yo haga, ¿no? O que quiere que hagamos como iglesia. Pero qué bueno que es que podamos hacer algo y no nos quedemos con Él. Ah, pero sí, total. Que aquel se pierda porque es un rebelde, o que aquel se pierda porque está en el pecado y nos olvidamos de dónde nos sacó el Señor.
El Señor dejó a las 99 y fue a buscar la que se le perdió. ¿Sí? Así que bueno, algo que no practican mucho, son pocos, pero gloria a Dios por lo que lo hacen. Y bueno, acá estamos, compartiendo palabra de Dios, felices porque el Señor nos habla cada día, el Señor nos instruye cada día, y porque si el Señor lo persiguieron, cuánto más a nosotros. Si el Señor lo criticaron, cuánto más a nosotros. Es tiempo de que salgas afuera, de que dejes de perder el tiempo, ¿sí? Y es lindo estar todos juntos, pero estar todos juntos en un sentir y en amor, en unidad. Y no porque todos pensemos igual, porque nunca jamás vamos a pensar todos igual. Pero sí sabemos que hay una palabra que nos guía a caminar a todos de la misma forma. Y no importa quién te vea, que no te vea lo que vos haces. Lo importante es que el Señor te vea, ¿sí? Y vos vas a recibir esto o no lo vas a recibir según vos te examines. Y empieces a dejar de ver tu desgracia y empieza a ver que hay desgracias peores, que hay cosas peores que otros están viviendo. Y a veces uno las tiene que ver de cerca para entender, ¿sí? Y que dejemos de ser tan egoístas, y tan egocéntricos, y tan altaneros, y avaros, y tantas cosas que el Señor nos dice que somos cuando no hacemos su voluntad, cuando hacemos la nuestra, ¿no? Y bueno, acá se estuvieron comunicando, hasta aquí me ha dado el Señor. Alejandra Torres nos dice amén, Olga Flor dice amén. Sí, el Señor nos habla bien clarito, tenemos que compartir lo que tenemos y ayudar a necesitados. Sí, bien clarita es su palabra. Y nos vuelve a decir, el Señor siempre nos está sosteniendo y cubriendo nuestra necesidad. Amén. El Señor lo sigue haciendo. Y Elsa Paredes, se comunicó Elsie, gloria a Dios por hablar lo que nadie habla. Aleluya. Gloria a Dios por hablar la palabra de Dios. Elsa, es tiempo. Amén. Hermanas, todo lo que están. Palabra de Dios, amén. Y sí, a ver, ¿qué podemos decir de esto? ¿No? A la luz de la palabra nadie puede refutar nada, nadie puede negar nada, sino que está escrito, lo dijo nuestro amado Señor, amén. Y Él, como hablamos en el principio, nos enseña cómo tenemos que caminar y cómo nos tenemos que direccionar, amén, siguiendo los pasos de Cristo. Muchos siguen pasos de hombre y quieren imitar a hombres y a mujeres, y hasta con sus gestos y con su manera de hablar, pero ¿cuáles son los frutos de esos hombres y de esas mujeres? Hay amor. Es muy profundo todo esto, ¿no? Amén. Pero qué bueno que seamos imitadores de Cristo. Yo creo que hay hombres y mujeres llenos del amor de Dios. Yo creo que hay hombres y mujeres que verdaderamente están haciendo la obra de Dios, pero nadie los ve. Amén, porque lo hacen allí para el Señor, ¿sí? También están los que critican y no hacen o se encierran en esa burbuja que vos estabas hablando, Nancy, y cuestionan al que verdaderamente está poniendo su granito de arena, porque terminándolo todo dice siervos inútiles somos. Todos tenemos que decir siervos inútiles somos. Pero es mejor que nos vea Cristo, que nos apruebe Cristo, que te apruebe el Señor, que vea tu corazón, porque como decía Nancy, a través de la palabra, cuando estemos delante de la presencia de Dios, le vamos a rendir cuentas a Dios, nosotros por nuestros actos, por nuestro caminar, por nuestra forma de actuar, por lo que hicimos y por lo que no hicimos. Sabiéndose hacer el bien y no lo haces, dice la palabra de Dios, es considerado pecado. Entonces, este es un tiempo de reflexión. Acá Nancy dice, Elsa dice, no, es necesario reconocer que muchas veces fallamos. Solo el que es humilde va a recibir este mensaje. Amén. Y tenemos que ser humildes. Y reconocer, amén, aquel que está haciendo la obra, amén, ser humilde, decir siervo inútil soy. Aquel que lo estaba pensando pero nunca se animaba, este es un tiempo de que vos obedezcas a la voz de Dios. Aquel que no hacía y criticaba y trataba a todo el mundo de carnaza porque vos no lo hacías, es tiempo de que te arrepientas, amén, sino que verdaderamente recibir la palabra.
Acá no podemos, a ver, ¿qué podemos agregar si todo es palabra de Dios? Amén. Todo es palabra de Dios. Ahora, borramos la palabra, no sé, y también si borramos la palabra o agregamos lo que no está escrito, vamos a rendir cuentas a Dios. Yo, Andrea, tengo que rendir cuentas a Dios y tengo jueces en mi casa, porque mi primera iglesia y mi ministerio y todo es en mi casa. Amén. Amén. Mis hijos son ¿cómo es? El auditorio. Mis hijos son los que ven mi testimonio. Mis vecinos, mis familiares. Muchos familiares te van a seguir y otros no. Se van a juntar y se van a sentar para hacerte pomada. Pero vos seguís a Cristo. Vos seguís a Cristo. Acá dice que salían por las aldeas y predicaban. Ah, pero hermana, ustedes hablan porque ustedes son del evangelismo. Nosotros hablamos porque dice la palabra. Amén. Nada más. Y si no estuviéramos en el evangelismo, y si no fuera la evangelista, también, porque antes de ser todo esto, también predicábamos la palabra. Y creo que fue tiempos hermosos. Muchos dirán, está hablando del pasado. No, fueron tiempos hermosos porque no había título, ni esto, ni lo otro. Pero entendimos que el llamado era salir y predicar la palabra. Y la palabra de Dios dice que Dios agrega a lo que van a ser salvos. Nosotros tenemos que predicar la palabra, y la palabra de verdad. No podemos predicar y ponerle velo a la gente. Tenemos que predicar la verdad de la palabra. Y la verdad de la palabra es que en este tiempo tiene que haber un verdadero arrepentimiento. Un verdadero arrepentimiento. El apóstol, el pastor, el evangelista, el profeta, el ministro, el diácono, el obrero, el que congrega, tiene que haber un verdadero arrepentimiento. Porque Cristo viene, capaz que lo tenemos, pero Cristo viene. Amén. Cristo viene de verdad. Cristo viene. Gente que se acuesta aún y sueña imaginando maldad hacia su hermano. No podemos cambiar la palabra. La palabra está escrita, no la podemos cambiar. Tenemos que vivirla a la palabra. Y el que nos ayuda y que nos fortalece día a día para vivir la palabra se llama Espíritu Santo. Amén. Cristo Jesús, el Espíritu Santo, está para ayudarnos a caminar y ser día a día buenos cristianos, seguidores de Cristo, transmisores de salvación y vida eterna. Somos transmisores porque somos portadores de la palabra, transmisores y portadores de salvación, de sanidad y restauración a las vidas. Pero todo viene por medio del arrepentimiento, porque lo primero que dijo Jesús, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentimiento de verdad. El arrepentimiento no es llorar 3 horas y después salir y tratar mal a todo el mundo. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es que yo siento un dolor muy grande dentro mío por haberle fallado a Dios y voy y pido perdón a todo el que ofendí. Voy y pido perdón. ¿Sabe qué? Es muy fácil romper un almohadón de pluma y de desparramar las plumas por todos lados. Contaminar, como decía Nancy, enviar venenos por todos lados. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, esa persona va a cada casa donde desparramó pluma y le dice, yo hablé mal de esa persona. No era verdad. Te pido perdón. Yo ensucié a esa persona. No era verdad. Pido perdón. Ir casa por casa. No, pero es mucho. Es mucho. Pero eso es lo que pide el Señor. Amén. Un verdadero arrepentimiento. ¿Cómo nos cuesta, no? Hacer eso. Ofendimos, pero nos cuesta ir y reconocer que nos equivocamos. Y sabes una cosa, si tengas la razón, no tenés por qué hablar. No tenemos por qué hablar. A veces no tenemos que morder la lengua. Y a veces el Señor te obliga a callarte porque estás por decir algo que no tenés que Amén. decir. Sí, Señor. Amén. O porque vas a hacer algo que no tenés que hacer. Ahora el tema es que Ayuda, conocemos la Espíritu voz de Santo. Dios, la escuchamos para darnos cuenta y arrepentirnos en ese momento y no hacer lo que estábamos por hacer. O somos impulsivos y ahí sí que somos carnales, ¿no? Porque nos dejamos llevar por impulsos.
y no meditamos antes de hacer. Que Dios nos ayude a que cada día nos arrepentamos y nos reconozcamos delante de la presencia del Señor y podamos ser portadores de la paz de Dios, ¿sí? Porque la paz de Dios no hace división, no crea rencor en el corazón de los demás, ¿sí? No crea juicio en el corazón de los demás. El Señor te va a pedir cuentas por cada cosa que decimos, por cada cosa que hacemos. El Señor nos va a pedir cuentas. Que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros, ¿sí? Que podamos pedirle esa misericordia al Señor, que nos ayude a escuchar su voz y a obedecerla, a hacer su voluntad y no la nuestra, ¿sí? Aunque muchas veces nos cueste, muchas veces nos duela, qué bueno que es y qué lindo se siente cuando estamos haciendo lo que al Señor le agrada. Así que bueno, hermanos, Dios los bendiga. Creo que hasta aquí llegamos, ya Amén. se nos terminó el tiempo. Nos estaremos escuchando nuevamente pronto, ¿sí? Así que Dios los bendiga. Y bueno, Cristo viene ya. Ponete a cuenta con el Señor, porque el Señor te va a venir a buscar y ahí ya no va a haber marcha atrás, ¿no? Así que Dios te bendiga. Te amamos en el amor de Cristo. Gracias, Lucas. Y bueno, Amén. nos Bendiciones. estamos Amén. escuchando y viendo pronto. Looking into the mirror, knew I wasn't who I wanted to be. I was living life the way that I wanted, but my eyes reminded me I'm not free. Believed in lies, so everything that I know